Bienvenidos al Fútbol de Lucho. Ya sabéis, un lugar en el que hablar de forma distinta y tranquila de fútbol y de todo aquello que le cuelga. Un saludo muy cordial de quien te habla, Luis Ángel Herrera. Bueno, tras un último episodio en el que no pudimos hablar mucho de fútbol, ya que parece ser que a cierto equipo de la capital de España esto no le interesa demasiado, hoy estamos aquí para comentar un poquito el resultado de los sorteos de las tres competiciones europeas que se han celebrado hace unas horas. Ya sabéis, la Conference League, la Europa League y la Champions. Y podemos decir que ha habido suerte desigual para los equipos españoles. Si bien tanto el Betis como el Barcelona han evitado en sus respectivas competiciones, Conference League y Champions, a equipos poderosos, especialmente en el caso del Betis, que tenía un 50% de posibilidades de enfrentarse al Chelsea, finalmente lo hará al Vitoria de Guimarães, y el Fútbol Club Barcelona, que se enfrentará al Benfica en los octavos de la Champions. El resto de equipos españoles no se puede decir que hayan tenido excesiva fortuna en el resultado final del sorteo. En la Europa League, el Athletic de Bilbao se va a enfrentar a la Roma de Claudio Ranieri y la Real Sociedad se va a enfrentar al histórico Manchester United. En Champions, como ya sabréis, el Atlético de Madrid y el Real Madrid van a protagonizar el encuentro probablemente más apasionante y más atractivo de todos, los octavos de final. Pero vamos a comentar un poquito el resultado de los tres sorteos, hablando o comentándos un poco por encima consideraciones y distintos aspectos que yo creo que son interesantes para finalmente pues centrarnos en el derbi madrileño que veremos en octavos de la Copa de Europa. En la Europa League, en la Conference League, como ya os he comentado, el Betis se va a enfrentar al Vitoria Guimarães. El Betis es posiblemente uno de los equipos, junto con el Chelsea, candidato a alzarse con el título final. Si bien Vitor Roque demostró cómo se puede tirar a la basura la participación de un jugador en una competición, autoexpulsándose de una manera absurda en los minutos finales del enfrentamiento que tuvo lugar entre el Betis y el Gante, sí que el Betis tiene varios referentes interesantes entre los jugadores que actualmente tienen plantilla, especialmente en los fichajes que ha realizado en el mercado de invierno. Ahí tenemos a Anthony, procedente del Manchester United. Personalmente no tenía mucha fe en él por la poca cabeza que tiene, pero sí que tiene bastante clase, bastante categoría, y de momento está demostrándolo en el Betis, así que es uno de los pilares fundamentales ahora mismo de la columna vertebral del equipo verde y blanco. También tenemos enfrentamientos interesantes. A mi modo de ver, el Jagiellonia Círculo de Brujas. El Jagiellonia está siendo una de las sorpresas de las competiciones europeas, especialmente, claro, de esta, de la que participa, en la Conference. El máximo goleador de esta competición es el angoleño Pululu, que está siendo la sensación de esta competición, y el español Jesús Imaz, que, bueno, además de ser el segundo máximo goleador de la Liga Polaca, hecho este que no es noticia, ya que año tras año suele estar entre la nómina de los máximos goleadores de esta competición. La aparición, como digo, de Pululu ha sido un hecho interesante, muy interesante en esta competición, hasta el punto de que se puede decir que prácticamente todos, excepto creo que uno de los goles que lleva el Jagiellonia en esta competición, llevan la firma o bien como autores o bien como asistentes, tanto de Pululu como de Jesús Imaz. Por lo tanto, es un interesante tándem el que ha armado el equipo polaco, que está siendo, como digo, una de las sensaciones de esta competición y al que veo con claras opciones de poder clasificarse a los cuartos de final. El Círculo de Brujas está siendo también un equipo muy aguerrido, un equipo muy complicado de hacer goles, sabe muy bien a lo que juega y de hecho estaba exento de esta ronda preliminar, de este playoff eliminatorio, ya que quedó clasificado entre los 8 primeros clasificados, valga la redundancia, de la liguilla. Por lo tanto, creo que aquí vamos a ver un interesante enfrentamiento. Como también lo puede ser el Panathinaikos-Fiorentina. La Fiorentina está realizando una interesante campaña este año. Creo que ahora mismo es sexto clasificado en la Liga Italiana. Está realizando una campaña, como digo, interesante, peleando por los puestos europeos, con un Moise Kean que está siendo el eje fundamental del proyecto del equipo morado.
y que esta es su competición. De tres finales que se han realizado de esta competición, en dos de ellas ha estado presente. Por desgracia, para el equipo italiano, ambas, la primera frente al West Ham y la segunda frente al Olympiacos, no ha conseguido alzarse con el título final. Pero esperan los italianos que este sea su año. Veremos si consigue llegar a la final y si en tal caso es una de se consigue alzar con el título final. En esta eliminatoria frente al Panathinaikos será dura como cualquier eliminatoria frente a un equipo griego que frente al equipo islandés del Viking tuvo más problemas de los esperados para eliminarle y tuvo que esperar a los últimos minutos del partido de vuelta para conseguirlo. También tenemos el enfrentamiento que se va a producir entre el Celje esloveno y el Lugano, un equipo histórico europeo, el Lugano. Interesante, Armandas Kucis, el delantero lituano del equipo esloveno, entrenado por un viejo conocido de los españoles, por Riera, en el cual también se encuentran jugadores españoles como Juanjo Nieto e Íñigo Egaras. Juanjo Nieto tiene menos protagonismo en el equipo, pero Íñigo Egaras, canterano, quiero recordar que del Mallorca, sí que está contando con minutos en esta competición con el Celje, que es uno de los equipos a priori que no contaban absolutamente para nada, pero que se ha conseguido clasificar para los octavos de final después de haber eliminado al Apoel de Nicosia, que no era un encuentro precisamente sencillo el visitar el estadio del equipo chipriota. Hablando de, Hablando un poquito más de esta competición y concretamente de equipos chipriotas, nos encontramos también con el enfrentamiento que se va a producir entre una de las sorpresas de esta competición, que es el Pafos de Chipre, que además está realizando una maravillosa temporada, puesto que va líder y líder destacado en su competición, teniendo a jugadores importantes como Dragomir, un centrocampista rumano, y Tankovic, delantero sueco, que han sido muy importantes a lo largo de toda esta competición, y se va a enfrentar al Djurgården sueco. Ya sabemos lo que le sucede a estas alturas a los equipos nórdicos, a estas alturas de competición, y es que vienen sin un ritmo competitivo especial, ya que sus ligas finalizaron hace tiempo y todavía no han comenzado las nuevas ediciones de sus campeonatos. Vienen de realizar encuentros amistosos con otros clubes y, bueno, prácticamente están como en una especie de pretemporada cuando para la gran mayoría del fútbol europeo nos encontramos ya inmersos en la parte decisiva de las diversas competiciones. Veremos lo que sucede en esta eliminatoria, como sucede también en el molde noruego frente al Legia de Varsovia. En Noruega sucede exactamente lo mismo, no se encuentran ahora mismo con ritmo competitivo. Y también tenemos la eliminatoria que se va a producir entre el Borac Banja Luka y el Rapid de Viena. A priori, favoritismo, a mi modo de ver, para el equipo austríaco, aunque no está realizando precisamente la mejor de sus temporadas. Sí que dentro de la Conference League está realizando una temporada bastante interesante. Ha sido de los 8 primeros equipos en la liguilla, por lo tanto se ha visto exento de realizar esta fase previa. Y bueno, tiene al delantero belgo, que está siendo una de las sensaciones de la liga austríaca, y además, como siempre, a Matthias Seidel, que es uno de los pilares fundamentales, por no decir el pilar fundamental a sus, creo que 24 o 26 años, del Rapid de Viena. Y dejo para el final el Copenhague-Chelsea, en el que sin duda alguna es el enfrentamiento del equipo favorito para alzarse con el título final. Si bien no está realizando una competición doméstica en la Premier excesivamente buena, sí que en la Conference está realizando prácticamente un paseo militar. Y gracias, entre otros, a los goles de un chavalín español, de Marc Guiu, de 19 años, que es el máximo goleador de esta Conference League, entre otros gracias a un hat-trick que hizo frente al Shamrock Rovers irlandés. Por lo tanto, es un jugador a tener en cuenta este delantero español de 19 años. Para terminar con la Conference, como tema quizás un poco más anecdótico, comentar que el Chelsea, si consiguiera alzarse con el título final de esta competición, y es uno de los grandes favoritos para finalmente hacerlo, se convertiría en el único equipo europeo que ha conseguido vencer todas las competiciones europeas. Ha sido campeón de la Champions, ha sido campeón también de la Europa League y de la extinta Recopa de Europa, y podría alzarse, como digo, con ese póker
de competiciones europeas y finalmente se alza con el título de la Conference League. Esto no lo ha conseguido ningún equipo, únicamente sería el Chelsea el primero en hacerlo. Si pasamos también ahora al resultado del sorteo de la Europa League, aquí nos encontramos con enfrentamientos verdaderamente interesantes, como por ejemplo el que va a producirse entre el AZ Alkmaar, que está realizando un temporadón en la Conference League, perdón, en la Europa League. Acaba de eliminar a uno de los cocos y que para mí era favorito para conseguir el triunfo final, o por lo menos para llegar muy lejos, como es el Galatasaray. Galatasaray que está lleno de estrellas, como Víctor Osimhen, como Morata, etcétera, etcétera. Y se va a enfrentar al Tottenham Hotspur inglés, en el que para mí hay creo que ya lo he comentado en algún vídeo anterior, hay un delantero que acaba de venir cedido del Bayern de Múnich, que es Matías Tell. Es un chaval creo que de 19, 20 años, muy interesante, el delantero francés, y que creo que va a dar mucho que hablar y yo lo tengo entre los posibles delanteros que, si le respetan las lesiones durante los próximos años, puede dar mucho que hablar, como digo, en el fútbol europeo. Tenemos también el Ajax de Ámsterdam, Eintracht de Frankfurt. Vamos a ver si el Eintracht de Frankfurt nota o no la baja del jugador egipcio Marmoush, que como ya sabéis se fue cedido al Manchester City y que ha aterrizado de pie, realizó un partidazo frente al Newcastle, haciendo un hat-trick y confirma la excelente temporada que estaba realizando con el equipo alemán. Excelente temporada que también está realizando, como digo, el Eintracht se encuentra en una sorprendente tercera posición en la Bundesliga y es también uno de los equipos, yo creo, a tener en cuenta como posibles ganadores de la Europa League. En el Ajax tendrán la baja de Clarksen, sancionado por tarjetas el mediocampista, y que va a ser una sensible baja que la va a notar en el encuentro de ida el equipo holandés. Después nos encontramos con el enfrentamiento entre el simpático equipo del Círculo Polar, Bodo Glimt, que realizó una auténtica, ¿cómo decirlo?, heroicidad en el enfrentamiento que tuvo frente al Twente holandés, venciendo 5-3 en la prórroga. Fue un partido de ida y vuelta y un partido loco, sobre todo en los minutos finales del encuentro, antes de la prórroga, y se va a enfrentar al Olympiacos, que viene de ganar la Conference League, por eso está clasificado para la Europa League, y además está realizando una extraordinaria temporada, tanto a nivel doméstico, donde es líder solvente de su liga, y qué decir de la competición que se está marcando en la Europa League. De hecho, tanto en la Europa League como en la Superliga griega, Ayud El Kabi es el máximo goleador en ambas competiciones. Otro delantero que va a dar también bastante que hablar. Veremos si el Olympiacos lo consigue retener. Pero como digo, Olympiacos es un equipo también a tener en cuenta que va a dar mucha guerra en esta Europa League. Al igual que el protagonista del siguiente enfrentamiento entre Victoria Pilsen y la Lazio de Roma. Lazio de Roma, que ha sido el mejor equipo en la fase de liguilla de esta Europa League. De momento marcha quinto en el campeonato italiano, está realizando una temporada bastante solvente y gracias a esto a jugadores pues como el Tati Castellanos, gracias a Día, gracias a Matías Zaccagni y gracias a un viejo rockero como es Pedro, que cuenta sus apariciones prácticamente con gol, Pedrito Rodríguez. Por lo tanto, un equipo muy a tener en cuenta, posiblemente yo creo que el máximo favorito, quizás junto con el Athletic de Bilbao, para alzarse con el triunfo final. Veremos cómo va en esta competición. Y hablando de viejos roqueros, tenemos otra eliminatoria plagada de ellos, y es el Fenerbahce Glasgow Rangers. Desde el banquillo, ya sabemos que tenemos al ínclito José Mourinho dirigiendo los designios del equipo turco, pero es que nos encontramos con jugadores como En-Nesyri, Edwin Dzeko, Dusan Tadic, que decir de Karlan Soyuncu, ex del Atlético de Madrid, pero que especialmente En-Nesyri está realizando un temporadón en el Fenerbahce, que está haciendo una verdadera temporada muy interesante en la Europa League, y es uno de los equipos que también va a dar vidilla y va a dar marcha a los octavos de final de esta competición. Tenemos también el enfrentamiento entre el FCSB y el Olympique de Lyon. Volvemos de viejos roqueros. En el Olympique de Lyon tenemos a Alexandre Lacazette, que continúa siendo el pilar fundamental del equipo francés. Sigue siendo el goleador, el 9
de este equipo y el que sigue prácticamente sosteniendo su participación en esta competición. Y se va a enfrentar al FCSB, donde está para mí uno de los porteros de la competición y de los mejores porteros de Europa ahora mismo. Hablo del rumano Stefan Tornovano. Le he visto en varias actuaciones, tanto domésticas como de la Europa League, y creo que es un portero que, si bien tiene alguna que otra carencia, también suele realizar alguna que otra pifia. Tiene unos grandes reflejos, para la estatura que tiene, creo que es 1,97 m. Es un portero muy interesante y bueno, Rumanía, al igual que todo lo que es la zona de los Balcanes, suele ser fábrica de grandes porteros. Por lo tanto, creo que es el portero del FCSB, es un portero muy interesante a tener en cuenta. Es un convidado, prácticamente, quien se puede decir, de este equipo. No confundir con el tradicional Steaua de Bucarest, que tienen las mismas siglas. Ahí hay un pequeño enfrentamiento entre ambos clubes. El histórico Steaua de Bucarest, que de hecho es campeón de Europa, venció en la tanda de penaltis en aquella histórica final de Sevilla al Fútbol Club Barcelona, pero ahora mismo transita en la segunda división rumana, en segunda posición, con bastantes posibilidades de ascender de nuevo a la primera división rumana. Pero nada tiene que ver el Steaua de Bucarest con este FCSB. Sí que se oyen a veces a comentaristas y letrados, futbolísticamente hablando, que nombran al Steaua de Bucarest cuando se quieren referir a este club, pero como digo, no tienen absolutamente nada que ver. Y para finalizar con el tema de la Europa League, pues los dos enfrentamientos que atañen a equipos españoles y en los cuales no ha tenido precisamente mucha fortuna en el resultado del sorteo, que son el Athletic de Bilbao, que se enfrentará a la Roma, una Roma con un Dybala que se encuentra excelso. Bien es cierto que no es la mejor temporada del equipo romano, pero la llegada de Claudio Ranieri durante la temporada parece que le ha traído cierta estabilidad y tranquilidad al club romano, que era lo que necesitaba. Estamos hablando de un equipo que tiene figuras como Leandro Paredes, como el delantero egipcio, de origen egipcio pero italiano, el saharaui Angeliño, el lateral izquierdo español, que realiza unos partidos extraordinarios. Sus galopadas y sus centros siguen siendo fundamentales para el ataque romano. Y como digo, Paulo Dybala, que se encuentra en un estado de forma fabuloso, como se ha podido ver en la dura eliminatoria de Europa League, frente al Oporto, que era también uno de los equipos de moda en esta competición. Y por último, la Real Sociedad, que se va a enfrentar al Manchester United, un equipo que, si bien tiene figuras interesantes como Lisandro Martínez, como Lucas Shaw, bien es cierto que este se encuentra lesionado, el holandés de Ligt, el ínclito Casemiro, ya sabéis, aquel jugador que jamás fue expulsado en España, pero que en Inglaterra continuamente lo es. Quizás tuviera algo que ver el equipo en el que jugaba en España, ya sabéis de lo que estamos hablando. El delantero Garnacho, el argentino Garnacho, y un centrocampista que yo, ya cuando le vi en el Paris Saint-Germain, me parecía bastante sorprendente que fuese suplente. Igual que me sigue pareciendo sorprendente que esté en este Manchester United, que es el uruguayo Ugarte. Decir que bueno, que la temporada que está realizando el Manchester United es verdaderamente desastrosa. Se encuentra en la 15ª posición, muy lejos de las posiciones europeas y de las posiciones que a priori uno piensa que puede ocupar este histórico club. Y yo creo que la Real Sociedad, con Takeshi Kubo, con Lucas Uzic, que veremos si llega a esta eliminatoria, por lo menos al encuentro de vuelta, después de la lesión de rodilla que se produjo en el encuentro de vuelta frente al Midtjylland en esta misma semana, con un Brais Méndez que se encuentra en un estado de forma fabuloso. Yo creo que la Real Sociedad perfectamente puede dejar en el camino al Manchester United. Y llegamos finalmente a la guinda del pastel, a la Copa de Europa. Interesantes enfrentamientos que se van a producir. Algunos otros quizás podrían pasar por enfrentamientos de la Europa League perfectamente, pero esto siempre sucede en la Copa de Europa, no es nada nuevo, no tiene nada que ver con el formato de este año. Siempre nos hemos encontrado con enfrentamientos que en ocasiones en las otras competiciones europeas eran a priori más interesantes que los que sucedían en esta ronda de octavos de final de la Copa de Europa. Pero bueno, hay enfrentamientos interesantes. Tenemos un PSV Arsenal, qué decir del PSG Liverpool, que para mí el Liverpool es ahora mismo el equipo más en forma, bueno, para mí y para cualquiera que vea el fútbol, el equipo más en forma del fútbol europeo, y posiblemente junto con el Fútbol Club Barcelona, eh,
obviamente también el Real Madrid, pero el Real Madrid porque ya sabemos que siempre en Copa de Europa, por unos motivos o por otros, está ahí. Pero como digo, el Liverpool es para mí ahora mismo el principal candidato a alzarse con el entorchado europeo. Tenemos también uno de esos partidos que os comentaba que a priori es un poquito de segunda fila, pero que hay que tener todos los respetos. El Brujas Aston Villa, fabulosa la eliminatoria que ha realizado el Brujas frente a un equipo tan complicado y muy favorito a priori como era el Atalanta, con Retegui, el goleador italiano. Me alegro mucho por el éxito del Brujas, especialmente por Jude Glah, que ha realizado una eliminatoria frente al Atalanta fantástica, tanto a nivel goleador como a nivel asistente. Muy interesante este delantero que lleva ya varios años en el equipo belga y que no entiendo cómo en España en algún club no puede tener lugar, no puede tener un espacio. Pero bueno, confiamos y tengo muchas ganas de ver esta eliminatoria entre el Brujas y el Aston Villa para ver al Brujas, que es un equipo que me resulta atractivo y agradable verle jugar al fútbol, y en especial por ver la actuación de Ferran Jutgla. Tenemos también el comentado Benfica Fútbol Club Barcelona. Si bien el Benfica, como todo equipo portugués, es un equipo correoso, un equipo incómodo, especialmente en su casa, pero a priori yo no veo problema para que el Fútbol Club Barcelona no esté en la siguiente eliminatoria. Otra eliminatoria un poquito de más bajo nivel, como es el Borussia Dortmund-Lille. Comentábamos antes la horrorosa situación que atraviesa en su competición el Manchester United. Pues esto también es aplicable al equipo de Dortmund, una horrorosa situación en la que se encuentra en la Bundesliga, y sin embargo está salvando la temporada con una muy buena actuación en la Copa de Europa. También tenemos el Bayern Múnich Bayer Leverkusen, derbi, bueno, más que derbi, enfrentamiento entre equipos de la misma competición. Y finalmente un Feyenoord Inter de Milán, que también es interesante. El Feyenoord también ha realizado una muy, 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 muy meritoria eliminatoria frente al Milan, si bien le tiene que dar las gracias a Teo Hernández. Ya vimos, dio una magistral clase, el ex del Real Madrid, de cómo tirar por la borda una eliminatoria. 2 tarjetas amarillas, obviamente expulsado, una por participar en una tangana y otra por lanzarse a la piscina simulando un penalti inexistente. En Europa esas cosas no se perdonan, tarjeta roja, y a partir de ese momento el Milan ni existió. ¿Y qué decir de la eliminatoria que se va a producir entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid? Deportivamente la veo bastante equilibrada. El Atlético de Madrid llega muy bien. Ojo al mes que va a tener. Ojo al mes que va a tener el Club Rojiblanco. A sus aficionados vamos a estar cerca de los problemas cardíacos, aunque es algo a lo que estamos los atléticos acostumbrados. Nos vamos a enfrentar 3 veces entre Liga y Copa del Rey al Fútbol Club Barcelona, 2 veces al Real Madrid, entre medias Athletic de Bilbao, Español, Sevilla, es decir, un caldo de cultivo perfecto para ser carne de tratamiento cardiológico. Pero, por desgracia, yo creo que muchos de los atléticos lo pensamos. El interés de esta eliminatoria no va a estar tanto en el campo como lo va a estar fuera. Venimos de unas semanas en las que el Real Madrid ha hecho lo que mejor, o está haciendo lo que mejor se le da, que es calentar los partidos, calentar a la prensa, no, más que calentar, utilizar a la prensa como ariete contra aquellos que considera sus enemigos. En este caso están siendo los árbitros. Pero bueno, tenemos experiencia en estos últimos años en los que el Atlético de Madrid ha dejado de ser ese equipo simpático para ser lo que ha sido siempre, lo que ha sido tradicionalmente, y es el rival duro del Real Madrid, ¿no? Esto del clásico junto con el Barcelona, pues es una cosa de los últimos años. Los que peinen canas y tengan más años me darán la razón al escucharme decir que el Atlético de Madrid ha sido el rival tradicional del Real Madrid, ya no solo por la proximidad, ya no solo por el tema capitalino, sino por un tema deportivo. Como ya dije antes del derbi, antes del derbi liguero, pues ya nos podemos ir preparando los aficionados atléticos. Saldrán todo tipo de noticias, polémicas, críticas a los aficionados. Por todos lados, los aficionados del Atlético de Madrid estarán implicados en actos violentos. Se colgarán pancartas, se colgarán muñecos. Prepararos para que Alexander Sorloth, Julián Álvarez, Antoine Griezmann, etcétera,
se vayan del Atlético de Madrid, tendrán ofertas de muchos otros equipos y todo estará encaminado a desestabilizar al club rojiblanco de cara al enfrentamiento frente al Real Madrid. Si en el encuentro de ida encima cometemos la tropelía o la insensatez de terminar ese encuentro con ventaja frente al partido de vuelta, pues prepararos porque la hecatombe en este sentido va a ser total. Ya lo dijo el Cholo en una ocasión, no consuman. Nosotros a centrarnos en el fútbol, en nuestro fútbol, en el tipo de fútbol que sabemos hacer. Creo que el Atlético de Madrid perfectamente puede eliminar al Real Madrid. Es más, no creo que los madridistas estén muy contentos del resultado del sorteo. Obviamente creo que preferirían al Bayer Leverkusen y creo que frente al Bayer Leverkusen el Real Madrid sería claro favorito, siendo el Bayer Leverkusen un gran equipo, el de Xabi Alonso. Pero tengo claro que ahora mismo en el universo europeo, es decir, de esta Copa de Europa, hay 2, 3 como mucho equipos que le pueden morder en el tobillo y que le pueden dejar en el camino al Real Madrid. Y uno de ellos es el Atlético de Madrid. Por lo tanto, si bien va a ser difícil hablar de fútbol durante estas semanas, ya sabemos lo que las terminales oficiales y oficiosas del Real Madrid van a hacer, lo sabemos perfectamente. Prepararos a que salgan de nuevo todos los temas relacionados con Vinicius, todos los temas relacionados con Courtois, etcétera, etcétera. Ya sabéis por dónde voy. Esperaros que algún pintor austríaco que llevó a Europa a una guerra no se le acabe descubriendo entre sus pertenencias que era socio de la grada de animación del Atlético de Madrid. No os extrañe. Pero bueno, considero que el Atlético de Madrid y el Atlético de Madrid-Real Madrid va a ser una bonita eliminatoria, una eliminatoria dura tanto dentro como fuera del campo, eso lo sabemos, eso contamos con ello y esperamos pues ver unos enfrentamientos interesantes. No creo que vayamos a ver grandes partidos de fútbol, los derbis nunca lo han sido y obviamente para terminar espero que el resultado final sea a favor de mi Atlético de Madrid. Pues nada más, espero que hayáis encontrado entretenido este vídeo sobre el resultado del sorteo de las 3 competiciones. Creo que sí que era interesante hablar sobre algunas curiosidades y sobre algunos jugadores, sobre todo de los equipos menos conocidos o que no están tanto en el foco mediático del panorama futbolístico europeo. Y de cualquier manera os emplazo a vernos pronto en el próximo vídeo. Un saludo muy cordial.